Bueno, en este video vamos a hacer el siguiente ejercicio. Sean f de x igual a x más 1 sobre x menos 6 y g de x igual a 2x. Nos piden calcular h, donde h es f compuesta con g, hallar la inversa de h y dar el dominio de la inversa. Entonces primero vamos a encontrar la función h de x. H de x, como nos dice el ejercicio, va a ser igual a f compuesta con g de x. Ahora, eso es igual a f de g de x. Entonces, vamos a encontrar f de g de x y eso va a ser la función h que estamos buscando. Ahora, f de g de x es igual a f de 2x. En este caso estamos utilizando la expresión que tenemos para la función g. Si nos dicen que g es igual a 2x, entonces f de g de x va a ser igual a f de 2x. Pero ahora f de 2x lo podemos encontrar de la siguiente manera. F de un elemento del dominio de la función va a ser ese elemento del dominio más 1 dividido ese elemento del dominio menos 6. Ahora, si queremos encontrar f de 2x, simplemente tenemos que reemplazar dentro de cada uno de los paréntesis que pusimos 2x. Y de esa forma tenemos f de 2x, que es f de g de x, que es la función h. Entonces, la función h va a ser igual a 2x más 1 sobre 2x menos 6. Y ese es el primer resultado que nos pide el ejercicio. En este caso el ejercicio no lo pide, pero vamos a encontrar el dominio natural de la función h. En este caso el dominio natural va a ser el conjunto de todos los reales menos aquellos valores que hagan 0 el denominador de la expresión que tenemos para h. En este caso el denominador se hace 0 cuando x vale 3, porque 2 por 3 nos da 6 y 6 menos 6 nos da 0. Con lo cual el dominio de la función h van a ser todos los números reales menos el 3. Bueno, vamos a encontrar ahora h a la menos 1, que es la función inversa de h. Nosotros sabemos por la definición de función inversa que y es igual a h de x si y solo si x es igual a h a la menos 1 de y. Ahora, la primera igualdad que escribimos la podemos expresar de la siguiente manera. En este caso, y va a ser igual a 2x más 1 sobre 2x menos 6. Estamos utilizando la expresión que encontramos para h. Y para encontrar la segunda igualdad, tenemos que despejar x de esta igualdad. Para eso, vamos a pasar el término 2x menos 6 que está dividiendo del lado derecho de la igualdad, multiplicando al lado izquierdo. Con lo cual nos va a quedar y por 2x menos 6 igual a 2x más 1. Esas dos igualdades son equivalentes siempre que x sea distinto de 3. Ahora, nosotros habíamos encontrado el dominio de la función h y sabemos que x puede ser cualquier número real menos el 3. Con lo cual, ahora, para seguir despejando x, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar la propiedad distributiva para sacar el paréntesis que tenemos del lado izquierdo de la igualdad. Entonces nos va a quedar y por 2x menos
6i igual a 2x más 1. Ahora, para despejar x, vamos a hacer lo siguiente. Del lado izquierdo de la desigualdad tenemos un término que tiene x y del lado derecho de la desigualdad tenemos un término que tiene x. Entonces vamos a agrupar del lado izquierdo los términos que tienen x y del lado derecho los términos que no tienen x. Con lo cual nos va a quedar y por 2x menos 2x igual a 6i más 1. Ahora, del lado izquierdo tenemos una resta de dos términos donde tenemos x en los dos términos. Con lo cual, si lo sacamos factor común, nos queda x por 2i menos 2, todo igual a 6i más 1. Ahora, para despejar x, el paréntesis que tenemos del lado izquierdo de la igualdad lo vamos a pasar dividiendo al lado derecho. Con lo cual nos va a quedar x igual a 6i más 1 dividido 2i menos 2. Tengo que tener en cuenta en este caso que esas dos igualdades van a ser equivalentes siempre y cuando i sea distinto de 1. Porque si i es igual a 1, se anula este denominador, con lo cual no podríamos hacer ese cociente. Entonces ya tenemos despejada x, utilizando la segunda expresión que habíamos escrito anteriormente. Ahora podemos decir entonces que como x es igual a h a la menos 1 de i, entonces la función inversa h a la menos 1 de i va a ser igual a 6i más 1 sobre 2i menos 2. Y ya encontramos la función inversa, donde el dominio de la función inversa van a ser todos los reales menos el 1. Ya habíamos encontrado cuando hicimos el despeje que i tenía que ser distinto de 1. Entonces, si vemos la expresión que tenemos para la inversa, vemos que si i es igual a 1, se anula el denominador, con lo cual no existiría h a la menos 1 de 1. Por eso lo sacamos del dominio de la inversa. Por último, esto no hace falta hacerlo, pero vamos a expresar la función inversa en términos de la variable x. Si hacemos eso, nos va a quedar 6x más 1 sobre 2x menos 2. Y ese sería el segundo resultado que nos pide el ejercicio. Y el dominio de la función inversa ya lo habíamos encontrado, con lo cual tenemos recuadrado las respuestas a lo que nos pide el ejercicio. Entonces, con esto terminaríamos el ejercicio. Ahora vamos a ver algunas cosas más que no hacen falta en la resolución, pero es útil recordarlas. Lo primero que vamos a ver es lo siguiente. Ya tenemos la función h de x y la función inversa que notábamos como h a la menos 1 de x, con sus correspondientes dominios. Ahora, para que la función h de x sea biyectiva, una de las condiciones que se tiene que cumplir es la siguiente: que el dominio sean los reales menos el 3 y el codominio sean los reales menos el 1. Y la función inversa va a tener como dominio los reales menos el 1 y como codominio los reales menos el 3. Entonces, como vemos en este caso, el dominio de la función h es el codominio de la función h a la menos 1, que es la inversa, y el codominio de la función h es el dominio de la función
h a la menos 1, que es la inversa. Y por último, si hacemos los gráficos de las dos funciones, en azul tenemos el gráfico de la función h y en rojo tenemos el gráfico de la función inversa h a la menos 1, que son dos hipérbolas equiláteras, y vemos que ambos gráficos son simétricos respecto de la recta y igual a x, que es la recta que está punteada. Eso quiere decir que cualquier punto del gráfico de la función h tiene su punto simétrico en la función h a la menos 1, como estoy marcando ahora. Eso es otra cosa que habíamos visto cuando vimos función inversa. Bueno, con esto completamos el ejercicio. Espero que les haya servido. Hasta luego.